Te habla Julio Jiménez. Tenemos una palabra de bendición para tu vida. Ha sido una semana de mucha reflexión, ha sido una semana de fortalecernos en el Señor, ha sido una semana de meternos en la palabra. Y tenemos una palabra de bendición para ti que está en Juan capítulo 15, versículos 18 en adelante. Y presta atención a las palabras del Señor Jesús. Dijo lo siguiente: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: me odiaron sin motivo. Y me llama la atención cómo comienza el Señor hablando acerca del mundo. El mundo, más que un globo terráqueo, más que un lugar físico, se refiere a un lugar espiritual. Nosotros no tenemos conciencia de que vivimos en medio de un mundo espiritual. La Biblia dice que todo nuestro ser, y habla de espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estamos muy conscientes del mundo físico, estamos muy conscientes de las cosas naturales, estamos muy conscientes de las cosas que vemos, pero no tenemos el entendimiento. Muchos cristianos no tienen entendimiento de que hay un mundo espiritual que nos rodea. Hay un mundo caído, hay un mundo de maldad, hay un mundo que tiene diferentes jerarquías de oposición espiritual a todo lo que es el evangelio, a todo lo que es el Señor, a todo lo que Dios representa. Y nosotros debemos entender lo que dijo el Señor: si el mundo los aborrece, tenga presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. El mundo aborrece a Cristo, el mundo aborrece al Señor, porque el Señor es la luz. El Señor vino a mostrarnos y a salvarnos de nuestro pecado, pero dentro de la arrogancia del ser humano no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer su error. El orgullo humano, el intelecto, el conocimiento muchas veces hace que el ser humano se vuelva orgulloso. Hay gente que habla de un espíritu de Grecia, un espíritu de conocimiento, un espíritu que lo estamos viendo ahora, cómo se mueve en las universidades, en los colleges y en el sistema educativo. Entonces creen que tienen la autoridad moral y espiritual para decir lo que es bueno y lo que es malo, y para contradecir lo que dice la palabra. El mundo nos aborrece porque el mundo aborreció a Cristo. Pero a la final, fíjate lo que dijo el Señor: pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: me odiaron sin motivo. Es increíble cómo el mundo aborrece al Señor, cómo el Señor fue entregado, crucificado. Las multitudes son una cosa bien interesante, porque pueden cambiar de la noche a la mañana. El Señor Jesús tuvo una entrada triunfal donde las multitudes le rendían adoración, le rendían pleitesía, tiraban palmas en su caminar, y de repente, apenas unos días después o una semana después, esas mismas multitudes gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero entendemos que la muerte del Señor, Él dio su vida por nosotros, era parte del plan de salvación. Por eso no excusa o no oculta que el mundo lo aborrecía, y sin motivo, porque vemos en la Biblia a un Dios lleno de amor, vemos en la Biblia a un Jesús sanando a los enfermos, vemos un Jesús resucitando a los muertos, vemos un Jesús alimentando a las multitudes, vemos a un Jesús dando palabra, perdonando pecados, vemos a un Jesús haciendo lo bueno, vemos a un Jesús teniendo misericordia, vemos a un Jesús dando su vida por nosotros, vemos a un Jesús con un mensaje de reconciliación, vemos a un Jesús cumpliendo el mensaje de reconciliación, y aún así el mundo lo aborreció a Él. El mundo lo persiguió a Él, y el mundo generación tras generación ha perseguido
a Cristo. Y él mismo lo dijo, recuerden lo que les dije. Yo creo que este es un tiempo de recordar las palabras del Señor. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido a mis palabras, también obedecerán la de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y así es este mundo. El mundo ha perseguido a los cristianos de generación en generación, desde el Imperio Romano hasta nuestros tiempos, y sobre todo ahora en estos tiempos finales vemos como un espíritu de anticristo se ha levantado. Se burlan de Dios, atacan al Señor, atacan su palabra, y lo peor del caso es que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Hace algún tiempo me llamó la atención el titular de una noticia que decía que una muchacha en una graduación universitaria había dado un discurso de odio. Y me llamó mucho la atención. Yo decía, bueno, pero ¿qué puede haber dicho esa muchacha para que fuera catalogada o tildada como un discurso de odio? Y me puse a investigar, me llamó la atención. Y simplemente ella dijo que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, que ese es el diseño de Dios y que eso es lo que decía la Biblia. Entonces este sistema de este mundo, ese sistema que se opone a Dios, todo lo que sea contrario a lo que ellos creen, lo catalogan como discurso de odio. En estos momentos, predicar la palabra, hablar la verdad, hablarle a la gente de su pecado, pedirle a la gente que se arrepienta, pedirle a la gente que se salve, hablar de Cristo, para muchos es considerado un discurso de odio, pero escrito está, me odiaron sin motivo. Y nosotros particularmente, como la mayoría de los cristianos, como la mayoría de los creyentes, podemos testificar de que el mundo se aleja de nosotros, de que la gente se aleja de nosotros, de que la gente muchas veces no nos acepta, no nos tolera por el Dios que hay dentro de nosotros, porque se han dado cuenta de que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos ya al sistema de este mundo. Recuerdo una vez que nos afectó mucho y que una persona cercana que conocimos durante toda la infancia, la adolescencia, gran amiga, se casó y no nos invitó. Y entonces nos enteramos como todo por las redes sociales y no encontramos ninguna explicación o ningún motivo para no ser invitados a esa boda. Pero los motivos están en la palabra. Jesús dijo, me odiaron sin motivo. No había un motivo, simplemente que ahora como no eres del mundo, ahora como no piensas igual que ellos, ahora como no compartes el pecado, simplemente hay gente que se aleja, simplemente hay gente que no te quiere cerca. Pero Jesús dijo, no se preocupen, lo mismo hicieron conmigo. Hay gente que quiere levantar negocio, lo hemos visto, y hay gente que dice, no, yo no quiero que tú seas parte de este negocio porque tú eres demasiado santo, porque tú eres demasiado correcto, porque tú todo es la Biblia, tú todo es la palabra. Hay gente que dice, no, a este no le puedo dar ese contrato porque yo esos contratos, yo quito un porcentaje, yo quito una comisión, yo quiero tener una ganancia sobre eso, y este es cristiano o este es creyente, mejor a este no le doy nada. Y yo mismo puedo testificar que a pesar de las puertas y de las personas que han dado la espalda, Dios ha permanecido fiel. La Biblia dice que Dios estaba con José. Y José en ese momento era un esclavo en la casa de Potifar, y Dios prosperó la vida de José. Y así es el Señor. Dios está por encima de toda autoridad, por encima de toda circunstancia. Recuerdo una vez que trabajaba, tenía unos contratos, por cierto, con una empresa, una institución, y de repente cambian las autoridades, cambian a la presidenta, entra unos nuevos directivos, y ellos a todas las personas las hicieron pasar por una oficina y a todos le dijeron, de aquí en adelante usted tiene que dar el diezmo. Y hay gente que pelea con el diezmo en la iglesia, pero sí acepta los diezmos en el mundo. Y a mí también me tocó entrar en esa fila, a mí también me tocó entrar en esa oficina. Y cuando este hombre me vio, me conocía, sabía que yo era pastor, que yo predicaba la salvación, que yo predicaba a Cristo, me miró a los ojos y me dijo, todos, absolutamente todos los que han entrado acá, se les dijo que tenían que pagar una comisión, pero a usted no. Usted es un hombre de Dios, usted es un pastor, a usted no le vamos a pedir absolutamente nada. Ya yo venía dispuesto
y tranquilo, yo tenía paz en mi corazón de que si era necesario entregar eso, devolver eso y no seguir en ese trabajo o con ese negocio, ya venía dispuesto a hacerlo. Pero así es el mundo. El mundo te reconoce, el mundo te rechaza y el mundo sabe. La semana pasada hablamos de la autoridad de Jesús. El mundo sabe que tú tienes una autoridad sobrenatural y te tienes que acostumbrar a que se burlen de ti, a que se burlen de eres cristiano. En Venezuela usamos una expresión quizás medio coloquial de que se burlen de ti, de que echen chistes sobre ti, de que se ríen de tu fe, de que te ataquen cuando haces algo mal, porque entonces esperas que hagan las cosas perfectas. Cuando cometes un error, te juzgan de una forma despiadada. Todo el mundo se puede equivocar, pero un cristiano no se puede equivocar, porque entonces el sistema del mundo te quiere comer, te quiere destruir, te quiere rechazar, te quiere dar absolutamente con todo. Entonces se burlan de ti. Si tienes alguna enfermedad, si tienes alguna dolencia, si tienes algún problema con tus hijos, te atacan sin piedad, porque como dijo el Señor, me odiaron sin motivo. Me odiaron sin motivo. Si un pastor tiene un carro nuevo, es porque está robando. Si un pastor tiene un carro viejo que lo deja en todas las esquinas, entonces es porque no está viviendo en santidad, es que Dios no lo ha prosperado. Entonces, ¿qué clase de Dios es el que tiene? Nunca vamos a poder complacer al mundo. Nunca vamos a poder complacer a la gente. Ni siquiera el Señor Jesús pudo complacer a todo el mundo. Hubo gente que escuchó el mensaje del evangelio, lo siguió por un tiempo y luego le dio la espalda. Y sus mismos discípulos dijeron, esa enseñanza que tú dices o que tú tienes es muy difícil. Hay gente que se está yendo. El Señor Jesús lo entendió, no le importó y aún le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿También se van a ir? El apóstol Pedro le dijo, no, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero así es el sistema de este mundo. Nosotros tenemos que entender lo que dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 en adelante. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Nosotros vivimos en un mundo, pero no somos de este mundo y no peleamos las batallas como la gente del mundo. En este mundo la gente confía en su propia fuerza, en tener un buen contacto, en recibir una herencia, en ganarse la lotería, en quién me ayuda. La gente hace pactos de brujería, de santería, de hechicería y la gente hace lo que sea por ganarse los beneficios de este mundo. Pero nosotros no peleamos las batallas como lo hace el mundo. Y tenemos muchos cristianos tratando de imitar al mundo. Tenemos muchas iglesias tratando de ser irresistibles para el mundo. Tenemos mucha gente tratando de hacer cosas para agradar al mundo. Pero entendamos algo. Aunque estamos en el mundo, no libramos, no peleamos las batallas como lo hace el mundo. Dice el versículo 4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia hasta que una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Pero me quedo con esta frase que dice, sino que tiene el poder divino para derribar fortaleza. Hay dos palabras que pueden significar fortaleza. La fortaleza de una persona en cuanto a sus virtudes, pero en este contexto habla de fortalezas espirituales. Hoy estamos hablando en términos espirituales y estamos hablando de cosas espirituales que voy a tratar de hacerla lo más sencilla posible para que lo pueda entender. Esas fortalezas espirituales de las que habla el versículo son argumentos, pensamientos o patrones de comportamiento que se levantan contra el conocimiento de Dios y que parecen más importantes que Él. Hay gente que prefiere seguir una doctrina humana, una doctrina filosófica, pero no seguir lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que prefiere creer en el libro, en el dictamen, en las conclusiones de un hombre, de un filósofo de este mundo, pero no creer en la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Esos son argumentos y pensamientos que se han convertido en fortaleza. Están arraigadas en el orgullo y pueden llevar a pensamientos insalubres y pecados habituales. Algunos ejemplos incluyen dudas constantes
sobre el amor o perdón de Dios, hábitos destructivos como la adicción o miedo paralizante. ¿Cuánta gente? El argumento de muchos ateos, el argumento que nunca falla es: si Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay pobreza? ¿O por qué hay niños abandonados? ¿O por qué hay precisamente por la maldad que hay en el corazón del ser humano? El pecado no existe o eso no es pecado. Así hay mucha gente ahora. El pecado ahora tiene publicidad, el pecado ahora tiene promoción, el pecado ahora tiene movimiento, redes sociales, canales de televisión, series animadas donde se promueve el pecado porque se han convertido en fortalezas espirituales. Algunos dicen: la Biblia es mentira, eso solo sirve para manipular la vida de las personas. Eso es como poner las doctrinas humanas por encima de la palabra de Dios. Pero ¿cómo se combaten esas fortalezas espirituales? La Biblia nos llama a usar las armas espirituales. Dice: aunque estamos en el mundo, no peleamos las batallas como lo hace el mundo. En este momento nosotros estamos peleando la batalla espiritual porque la palabra de Dios te guía, te llena, te quita los velos espirituales. La palabra de Dios es revelada a tu vida. Todos nosotros nos convertimos, nos liberamos, nos sanamos, nos salvamos luego de escuchar la predicación de la palabra a través de un hombre o una mujer de Dios. Todos tenemos que exponernos a la palabra. La oración es sumamente importante. Jesús mismo dijo que oráramos y nos mantuviéramos en vigilia porque el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Dos dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión humana. A veces queremos hacer algo, pero esta carne no lo permite, esta carne no nos deja, esta carne no nos suelta, esta carne está acostumbrada a algo y lo demanda y lo exige, y eso solamente se combate de forma espiritual. El ayuno es sumamente importante, son las armas espirituales. Le preguntaron a Jesús: bueno, pero nuestros discípulos, los de los fariseos y los de Juan, ayunan, pero los tuyos no ayunan. Y el mismo Señor dijo: bueno, lo que pasa es que en este momento yo estoy con ellos, va a llegar el momento en que no voy a estar con ellos, y en ese momento ellos van a comenzar a ayunar. Ese ayuno que te llena de la presencia del Señor, ese ayuno que te pone en comunión con Dios, ese ayuno que te aísla de las cosas de este mundo y te hace entrar y profundizar en las cosas espirituales. Y por supuesto, compañeros de oración, hermanos de oración, desde el mismo Antiguo Testamento vemos a un Daniel con sus amigos. Su vida estaba en peligro, tenían un reto increíble. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño, quería que le interpretaran el sueño, pero más aún quería que le adivinaran el sueño. Todo el mundo dijo: eso es imposible, nadie puede hacer eso, porque es que nadie podía hacerlo. Pero para poder, y ahí se emite un decreto de muerte contra todos los sabios, contra todos los adivinos, contra todos los astrólogos. Y ahí en medio de todo ese grupo estaban metidos Daniel y sus amigos. Y Daniel le dijo a sus amigos: necesito que me acompañen en oración. Necesito que ayunemos por este asunto. Necesito que estemos de común acuerdo para que Dios nos dé la revelación y nos dé la salida ante esta prueba, porque si no mañana estamos todos muertos. Y en ese momento ellos pelearon con armas espirituales y Dios les dio la victoria. Se habla mucho de que lo que Daniel hizo, pero no se habla poco de cómo lo hizo, cómo lo logró. Lo logró no como el mundo, porque ya el mundo había dicho que era imposible, lo logró usando las armas espirituales, la oración, el ayuno y el estar conectado con personas de oración. Qué importante es que tú tengas a alguien para decirle: quiero que ores por mí, quiero que oremos por este punto, quiero que oremos por este asunto. Hay dos extremos muy peligrosos: la gente que habla con todo el mundo, que graba un video para que todo el mundo en las redes sociales sepa cuál es su problema, y lo que hacen es reírse, burlarse, nadie te va a ayudar. Pero tenemos el otro extremo: la gente que está aislada, nadie sabe lo que estás pasando, nadie sabe lo que estás sufriendo, nadie sabe de tus pensamientos, de tus adicciones, nadie sabe de tus malas costumbres. Eres una cosa delante de los demás y eres otra cosa en lo secreto, pero estás atrapado porque no has sacado a la luz y no has hablado con alguien, no has tenido un pastor, no has tenido un mentor,
no has tenido una mujer de Dios, no has tenido un hombre de Dios que te acompañe y te respalde en oración. Qué difícil es para una persona vivir aislada, qué difícil es para una persona no contar con alguien que lo ayude. Dice que las armas con que luchamos no son del mundo, pero tienen un poder divino, tienen un poder sobrenatural, tienen un poder que está por encima de toda autoridad humana para derribar fortaleza. Ya te expliqué lo que es fortaleza. Destruimos argumentos, la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estamos en un tiempo de gente arrogante. La arrogancia y la altivez forman parte de los últimos tiempos. En estos últimos tiempos la gente se ha llenado de arrogancia, de altivez, refutan, rechazan abiertamente, ya no le tienen miedo a las tinieblas, ya no le tienen miedo a la condenación. Este mundo celebra el Halloween que viene dentro de poco, como si fuera una fiesta de carnaval, y ya la gente no le tiene miedo a la muerte, a las tinieblas ni a nada, porque el sistema del mundo ha sido astuto para envolver a la gente en ese sistema. Pero nosotros, aunque estamos en el mundo, no peleamos las batallas como lo hace la gente del mundo. Tenemos gente con luchas en su matrimonio, con luchas con la salud, con problemas con los hijos, tratando de convencerlos con palabras, con consejos, con psicólogos, con psiquiatras, con medicamentos, con terapia. Yo no tengo nada en contra de eso, pero no es suficiente, porque hay problemas espirituales que se resuelven de forma espiritual. Nuestra lucha no es contra seres humanos, dice la misma palabra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la versión del 60, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas que dominan este mundo lleno de maldad. Y tenemos que entender que vivimos en medio de un mundo que tiene un componente espiritual, que tiene una estrategia diseñada en contra de nosotros, que es espiritual, y tú no la vas a poder vencer, no vas a poder tener la victoria si no es de forma espiritual. Pero Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. La Biblia dice claramente que todos esos principados, potestades, gobernadores de tinieblas, todas esas entidades espirituales fueron vencidas por Jesús en la cruz del Calvario. En su muerte y en su resurrección les quitó el poder, les quitó la autoridad, y en el original es como que los desnudó. Es como cuando un ejército derrotaba a otro y entonces agarraban al rey y a los comandantes, los desnudaban y los llevaban presos en su misma ciudad o en la ciudad del victorioso, y los exhibían públicamente para que la gente se burlara de ellos. Así eso hizo Jesús con todo el sistema del mundo, con todos esos principados y con todas esas potestades. Los despojó, los venció, los avergonzó y nos dio la victoria a nosotros. Nosotros tenemos que entender que hay una batalla espiritual. La Biblia habla de usar las armas espirituales en lugar de las armas carnales. Hay gente que quiere triunfar en el negocio de forma carnal, con el soborno, con una trampa, con la mentira, cambiando los números, engañando a la gente. Esas son armas carnales, son armas naturales. Mientras que otros luchamos con armas espirituales, con diezmos, con ofrenda, consagrando al Señor la empresa, haciendo las cosas correctamente, te vean o no te vean, porque escrito está: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces hay gente que hace un buen trabajo cuando te están mirando, cuando el jefe está allí o cuando el cliente te está mirando, pero en lo que dan la espalda descuidas lo que estás haciendo, lo haces mal, engañas. Esas son armas carnales. Los cristianos hacemos las cosas como para el Señor y no para los hombres. ¿Buscamos agradar a Dios? No buscamos agradar a los hombres. Según Efesios 6, del 10 al 18, esas armas son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada del Espíritu. Te lo repito, la verdad. Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad no es una filosofía, la verdad no es una teoría, la verdad no es una suposición, la verdad es
Jesucristo. La verdad es el evangelio. Y nosotros tenemos que tener un evangelio verdadero. Estamos en un tiempo donde el diablo, que es el acusador de los creyentes, todo el que tenga por allí algo escondido, algo ilegal, algo fuera de lo correcto, que no ande en la verdad, que su evangelio no sea genuino, verdadero, tarde o temprano todo va a salir a la luz y tarde o temprano esa mentira te va a alcanzar. La justicia, vivir en justicia, la justicia nos la da Cristo y el Señor nos enseña. Antes mentíamos, ahora no mentimos. Antes defraudábamos, ahora no defraudamos. Antes pecábamos tranquilamente, pero ahora el Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y lo que antes nos gustaba, lo que antes nos encantaba, ahora no lo podemos hacer porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Evangelio de la paz, la fe, habla del escudo de la fe. El justo vivirá por la fe. La fe no es un concepto, la fe es una forma de vida. Dice que el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. A nosotros nos llegan dardos, nos llegan pensamientos, nos llegan ataques, nos llegan malas proposiciones, cosas indecentes, trampas que el enemigo nos manda, dudas, pensamientos que nos afligen, pero siempre combatimos con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veamos en el mundo natural, lo vemos en el mundo espiritual. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Los héroes de la fe del libro de Hebreos capítulo 11, todos eran del Antiguo Testamento. Gente que no conoció al Señor, pero vivieron por fe. Los apóstoles estuvieron con el Señor. Nosotros tenemos la revelación de la palabra del Espíritu Santo. Con más razón debemos vivir por fe. La salvación. La salvación es algo que Dios nos dio, que algo que Dios nos regaló. Ya tenemos la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna asegurada. Ya tenemos la vida eterna dada cuando recibimos a Cristo como Señor y como Salvador. El mejor de todos los regalos, el regalo inmerecido. En estos días he visto debates y argumentos de personas que están tratando de conseguir la vida eterna, pero según los rudimentos de este mundo, con la mejor medicina, con los mejores tratamientos, durmiendo no sé cuántas horas, metiéndose en una cápsula, haciendo no sé qué cuántas cosas, gastando millones de dólares. Déjame decirte, la vida eterna solamente se consigue a través de Jesucristo. Y todos algún día vamos a pasar a la dimensión espiritual, vamos a abandonar este mundo y todos van a tener una vida eterna. Unos en condenación y otros en salvación. Unos con el Señor, otros alejados del Señor. Unos con un sufrimiento, dice que habrá llanto, crujir de dientes, un fuego que nunca se apaga. Qué cosa más terrible, pero nosotros tenemos la salvación. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda esa armadura tiene argumentos o partes defensivas. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder ofensivo, ese poder de ataque, ese poder de destrucción que es la palabra del Señor. Lo define como una espada. Otro versículo lo define como una espada de dos filos, como una espada que penetra hasta lo profundo, que separa lo carnal de lo espiritual. Y hubo un día donde esa palabra llegó a nuestras vidas y nos convenció de pecado y nos permitió nacer espiritualmente cuando nos arrepentimos, porque es necesario nacer de nuevo. Y hubo un fariseo, maestro de la ley, que le dijo al Señor Jesús, ¿cómo es posible que uno siendo viejo pueda nacer de nuevo? Y el Señor Jesús le dijo, tú que eres maestro de Israel, no comprendes estas cosas. Y se lo explica acerca del nacimiento espiritual. Nosotros debemos entender que aunque estamos en el mundo, no peleamos las batallas como la gente del mundo. Y en este mundo somos pasajeros y peregrinos. En este mundo no sé cuánto tiempo vamos a vivir, algunos 10, otros 20, otros 30, otros 40, el que más 80, 90, no sé cuánto. Todo es temporal, todo es pasajero. Pero Jesús vino a darnos vida y vida eterna.
Tenemos que echar mano de esa vida eterna, tenemos que creer en esa vida eterna. Estamos tan ocupados, estamos tan preocupados por las cosas de este mundo, que no sabemos quién se quedará con esa hermosa casa que construiste, o quién se quedará con todos esos bienes que acumulaste. Tenemos tanto materialismo aún dentro de las mismas iglesias que se nos olvida que nada de eso te lo vas a poder llevar, nada de eso es importante. Aún en el cielo las calles son de oro y todo está lleno de piedras preciosas y de cosas hermosas. Las cosas que aquí la gente considera como lo más valioso, en el reino de los cielos son cosas de lo más comunes. Uno de los acontecimientos que marcó para todos nosotros esta semana como creyente fue el asesinato de un hombre de Dios. Fue la muerte de un mártir. Los mártires siempre han existido. Los apóstoles fueron todos muertos de forma horrible. Los apóstoles fueron perseguidos, fueron aserrados, todos murieron de forma violenta porque el mundo los odió. Solamente queda testimonio de que el apóstol Juan, exiliado, porque algunas historias dicen que intentaron 2 veces matarlo, pero no pudieron porque Dios preservó su vida, pudo llegar a la vejez y poder escribir al final de sus años el libro del Apocalipsis. Este hombre que predica la palabra del Señor, hombre creyente, de buen testimonio, que estaba cumpliendo la gran comisión de ir. No esperaba que la gente viniera a su casa, no esperaba que la gente viniera, iba a las universidades, iba a los lugares a hablar, a debatir, a hablar de la palabra del Señor. De repente lo matan enfrente de una multitud de testigos. Y es impactante ver cómo el mundo se burla, cómo el mundo se alegra, cómo gente que no puede estar en su sano juicio celebra su muerte, que aún desean la muerte de su esposa, de sus hijos. El mundo está enfermo, el mundo está dañado, el mundo está afectado por todas estas principales y entidades espirituales que han traído esa maldad en el corazón humano, porque nadie se puede alegrar de la muerte de otro, nadie se puede alegrar de la tragedia de otra persona. Y si por alguna razón tú te has alegrado de la tragedia de otras personas, déjame decirte, es tiempo de arrepentirte, es tiempo de recibir la misericordia y la gracia de Dios como todos nosotros lo hicimos en su momento. Juan capítulo 12, versículo 23, cuando estuve orando por esta situación en ese momento, el Señor me dio una palabra. Esto es simplemente un sencillo y humilde tributo a este hombre de Dios. Dijo: ha llegado la hora de que Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Juan capítulo 12, versículo 23. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece la vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y a donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Y vemos un gran avivamiento que ya comenzó en esta nación. Vemos un gran avivamiento que está ocurriendo en las universidades, en los colleges, en los campus universitarios. Se ha abierto ahora el mundo espiritual, se está cumpliendo la palabra que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Un sistema que está diseñado para destruir, donde jóvenes que vienen de familias sanas, bueno, todos vienen de familias disfuncionales, empiezan a recibir un adoctrinamiento y un envenenamiento en su mente y en su corazón para odiar a todo y a todos los que no piensen igual que ellos. Pero esa semilla murió, pero no se va a quedar ahí muerta, va a producir mucho fruto. Estoy seguro y estoy convencido de que un gran avivamiento se ha desatado sobre esta nación, que un gran avivamiento ya comenzó. Estoy seguro y estoy convencido, y así como con tristeza hemos visto los testimonios de gente alegrándose por la muerte de este hombre, estamos viendo la conversión de miles y de cientos de miles en todo el mundo que han comenzado a comprar una Biblia, a entregarse al Señor, a buscar una iglesia, a postrarse delante del Señor, porque el trabajo en el Señor nunca es en vano.
Y como dice la Biblia, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y el Jesús dijo, quien quiera servirme debe seguirme, y a donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Y este hombre de Dios estaba sirviendo al Señor, y queremos, desde esta humilde plataforma, honrar su vida, honrar su ministerio, bendecir a su familia y declarar que el trabajo en el Señor nunca es en vano y que va a dar un fruto de forma sobrenatural, que muchos seguirán sus pasos, muchos seguirán el camino. Este hombre llamado Charlie Kirk, un hombre de 31 años, un joven con un talento sobrenatural, sorprendente, que desde los 18 años, yo a los 18 años estaba completamente perdido, no tenía ni remota idea de lo que era la vida. Estaba más confundido que nadie. Este joven, con ese llamado poderoso de parte de Dios, a los 18 años abandonó ya la universidad para dedicarse al trabajo misionero, para dedicarse a levantar ese ministerio, para ir a predicarle a gente que era mayor que él. En él se cumplió la palabra, como le dijo el apóstol Pablo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y tu joven que me estás escuchando, que nadie tenga en poco tu juventud. No necesitas una gran experiencia ni un gran conocimiento teológico para que Dios te use, para que Dios te respalde. Necesitas activarte, moverte, creer, aceptar el llamado, como lo hizo este hombre. Bendecimos a su esposa, a la viuda, a sus hijos pequeños de 3 años, 1 año, que aún no entienden la magnitud de esto, pero estamos seguros y estamos convencidos de que Dios lo va a honrar, de que Dios se va a encargar de esa familia, de que Dios se va a encargar de ese ministerio, de que el trabajo en el Señor nunca es en vano, y que, como dice la palabra, el que ama su vida la pierde, pero el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Él echó mano en la vida eterna. Él entró a la vida eterna como se debe entrar, cumpliendo el llamado, cumpliendo el propósito, sirviendo al Señor, hablando de Cristo, hablando de la salvación, hablando del amor de Dios. Lo que otros consideran odio porque es lo que el enemigo les ha metido, en realidad es el amor de Dios y es la palabra del Señor. Que el Señor honre su ministerio, que el Señor honre su vida, y queremos orar porque estamos seguros de algo. El mundo nos aborrece porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros fuimos sacados, fuimos arrebatados de las tinieblas que representa este mundo y fuimos puestos dentro del reino de la luz admirable. Y queremos orar por ti, queremos orar, comparte esta enseñanza con otras personas, porque ha llegado el tiempo, ha llegado el momento donde la salvación entre a tu casa. Padre, te damos gracias, Señor, porque se ha cumplido tu palabra, Señor. No te escogimos nosotros a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros y nos escogiste para dar fruto, y un fruto que perdure, Señor. Queremos bendecir a las personas que nos están escuchando, queremos bendecir a las naciones de la tierra, queremos bendecir a los Estados Unidos de América, queremos bendecir todos los campos universitarios, todos los colleges, todos los liceos, escuelas, Señor. Que tu palabra corra, fluya como ríos de agua viva, Señor, y ya sabemos que hay un avivamiento, Señor. Queremos honrar la vida de Charlie Kirk, Señor, bendecir a su viuda, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, sus compañeros de ministerio. Darles la fortaleza, darles la sabiduría, darles una doble porción de tu Espíritu, una llenura del Espíritu Santo, Padre. Guíales, muéstrales el camino que deben seguir, Señor, y respáldalos de una manera sobrenatural, Señor. Y estamos seguros y convencidos de que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Tú cumplirás tu propósito con tu iglesia. Tú cumplirás tu propósito con lo que tú nos has llamado, a lo que tú has escogido, Señor. Tú has prometido que no nos dejarás y no nos desampararás. Y más poderoso eres tú que el que está en el mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad y te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.